Bueno, pues estamos en otro ejercicio de sonido. Vamos a hacer otro también que es muy facilito. Y bueno, ya creo que son de grabar un vídeo más, donde haré ya uno que podría ser uno de los más difíciles, pero sigue siendo todavía muy fácil. Y bueno, pues el que vamos a hacer hoy sería este, número 20. No sé si se verá, pero bueno, dejaré el ejercicio en la descripción y lo voy a leer en voz alta. Prefiero que lo intentéis hacer y luego al final del vídeo, tipo que lo intentéis hacer y si sabéis hacerlo todo, que vayáis directamente al final del vídeo a ver los resultados, a comprobarlos y si os coincide, pues ya está, no hace falta que veáis todo el vídeo porque es un ejercicio muy sencillo. Entonces empezamos siempre copiando los datos. Un altavoz emite con una potencia de 80 vatios. 80 vatios igual a P. ¿Vale? Suponiendo que el altavoz es una fuente puntual y sabiendo que las ondas sonoras son esféricas, determine. Esto es una tontería, básicamente me dice de que aquí está emitiendo a 80 vatios y de que emite así. Esto nos dice lo de que el altavoz es una fuente puntual, se refiere a que está en un punto, y que lo de las ondas son esféricas es eso. Es decir, no nos sirve para nada lo que nos dice, la verdad. A lo mejor en otras situaciones sí, pero eso también está hecho para liar un poco. Nos piden en el A la intensidad de la onda sonora a 10 metros del altavoz. A, intensidad, y cuando R es igual a 10 metros. Bueno, la pongo en mayúscula. Cuando R es igual a 10 metros. ¿Vale? Y en el B me dice a qué distancia de la fuente el nivel de intensidad sonora es de 60 decibelios. ¿A qué distancia de la fuente? Entonces en el B ponemos 60 decibelios. Hay R mayúscula, que se me olvida otra vez. Es la incógnita. Vale, pues muy fácil, como podemos ver es un ejercicio muy fácil. Haremos primero el apartado A, la intensidad de la onda sonora a 10 metros del altavoz. Es decir, utilizaremos esta fórmula, porque no tenemos la potencia, que nos la dan iniciado. Entonces, la potencia la tenemos. Luego, a 10 metros del altavoz tenemos R, porque nos lo dicen, a 10 metros. Entonces ya, antes sustituimos y nos da, de que la intensidad va a ser igual a P, que son 80 vatios partido de 4 pi por R al cuadrado, que R es 10 al cuadrado 100. Vale, entonces esto lo ponemos en la calculadora. No sé dónde la tengo, un segundo. Aquí está. Entonces esto lo ponemos en la calculadora. 80 partido de 4 por pi por 100. 6,37. Ay, lo borro, soy tonto. 6,37 por 10 elevado a menos 2. Entonces la intensidad da igual a 6,37 por 10 elevado a menos 2. Y ya habríamos hecho el primer apartado. Muy fácil, como puede ver. Uy, qué guarripe este cuadro, pero bueno. Vale. Entonces ahora haremos el apartado B, que sería a qué distancia de la fuente el nivel de intensidad sonora es de 60 decibelios. ¿A qué distancia? Entonces, si nos piden distancia, nosotros sabemos que vamos a utilizar. Esta fórmula antes se usa para hallar la intensidad, pero como nos piden distancia, sabemos que vamos a utilizar sí o sí esta fórmula, donde la distancia es la incógnita. Entonces, si la distancia es la incógnita, utilizaremos esta fórmula, donde la R es la que hallemos. Entonces, nosotros pondremos de que... Bueno, mira, primero te dicen que es 60 decibelios. Tú aquí te piden la potencia, que la tienes, y la intensidad, que también la tienes, pero no la tienes como tal. Es decir,
tú tienes 60 decibelios. 60 decibelios es una parte de la intensidad, pero tú aquí no puedes poner 60 decibelios. Tú lo tienes que sustituir aquí, con eso hallar la intensidad, y una vez que hayas hallado la intensidad ya de 60 decibelios, ya lo sustituyes. Entonces lo ponemos 60 da igual a 10 logaritmo de i partido de i sub 0. Y bueno, esto ya he explicado antes cómo se resolvería, lo he explicado en el vídeo anterior. Entonces esto se va, nos queda, para quitar el logaritmo se pone, esto es un 6, vamos a ver, 10 elevado a 6 me da igual a i partido de i sub 0. Pero bueno, i sub 0 sabemos de que es sin intensidad umbral, bueno, la intensidad umbral, una constante, es decir, 10 elevado a menos 12. Eso no lo sabemos de memoria, porque siempre va a ser igual, siempre. 10 elevado a menos 12. Entonces esto pasaría multiplicando, entonces nos quedaría de que i es igual a 10 elevado a 6 por 10 elevado a menos 12. Entonces estos exponentes se restan porque es la misma base, y bueno, se suman la misma base, entonces es 6 más menos 12, es decir, 6 menos 12 menos 6. Entonces nos quedaría 10 elevado a menos 6. Densidad sería 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Entonces ahora ya sí que vamos a sustituir la intensidad aquí y la potencia la tenemos. Y nos dará la distancia a la que se escucharía a una... bueno, no diría frecuencia, a un nivel de intensidad de 60 decibelios. ¿Qué es lo que me pide? Te repito el apartado. ¿A qué distancia de la fuente el nivel de intensidad sonora es de 60 decibelios? Entonces ahora sustituiríamos. Voy a borrar el primer apartado, que es este. Sí, lo voy a borrar. Entonces nosotros sustituimos en lugar de que R da igual a la raíz de 80 partido de 4 pi por 10 elevado a menos 6. Se me está torciendo un poquito, pero bueno. Y esto se pasa directamente a la calculadora. La raíz de 80 partido de 4 por pi por 10 elevado a menos 6. Entonces me quedan 2523 metros. R me da igual a 2523 metros. R da igual a 2,52 kilómetros. Es decir, a 2,52 kilómetros el sonido se escucharía con una intensidad de 60 decibelios. Ese sería el resultado. Bueno, que me da la intensidad dice, bueno, entendéis a lo que me refiero. Entonces tú tendrías que poner de que es a una distancia de 2,52 kilómetros el apartado B.